porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta meditación de la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 21. Hoy Jesús nos va a enseñar que el mundo está al revés, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. El mundo piensa aprobar leyes, abortos, muertes, asesinatos, violaciones. El mundo piensa aprobar muchas cosas por ser de este mundo, por ser de aquí, las personas de aquí. Y hoy Jesús dice: ustedes son de este mundo los que piensan así. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 21 al 30. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Señor, escucha mi plegaria. ¿Todos? Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro,
y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: yo no soy de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente esto que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán quién soy. Y no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Digamos todos juntos al Espíritu Santo que nos ayude para comprender, para creer en las palabras de Cristo. Miren, hermanos, las personas, el mundo, los gobernantes, los que dirigen nuestros pueblos, los que aprueban leyes, nos están introduciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, doctrinas que no son de Dios. Es hora de que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios. Los mismos sacerdotes, los mismos obispos están colocando enseñanzas que no están bien. De eso vamos a hablar en este evangelio, que son doctrinas y enseñanzas de hombres, que no lo enseña la palabra de Dios. Y hay mucha gente que es del mundo y los está oyendo. Pidámosle a Dios que no nos dejemos contaminar. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él.
que después de oír esta palabra, muchos de nosotros creamos auténticamente en Jesucristo. Muchos de nosotros creamos auténticamente en el Señor. Muchos de nosotros empecemos a creer en su palabra. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 23 del mes de marzo. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quiero comentarles a todos que próximamente, Dios mediante, tendremos la oportunidad de ver el matrimonio de Benjamín que hicimos, que preparamos este domingo. Se está preparando para que todo lo podamos ver. Y yo el día del matrimonio oía la predicación del Padre Luis. El Padre Luis Toro nos acompañó en el matrimonio. Y observaba cómo la palabra de Dios muestra que para que haya un matrimonio, necesariamente debe haber un hombre y una mujer. Y el Padre Luis muy bonito lo explicaba con las citas, con capítulos. Ojalá y tengamos nosotros la oportunidad de ver cuando salga el matrimonio. Yo les digo, mire, salió el matrimonio para que ustedes lo busquen en YouTube. Todavía no ha salido. Cuando tengamos la oportunidad y lo publiquemos para que usted observe cómo Dios quiere el santo matrimonio. Comienzo con esto y también comienzo diciéndoles que próximamente vamos a tener una entrevista con el hermano Rafael Díaz. Vamos a tener una entrevista con el hermano Rafael Díaz, Dios mediante. También cuando salga la entrevista, pude tener contacto con el hermano Rafael Díaz. Nos comunicamos desde allá, de Estados Unidos, aquí en Venezuela. Hicimos una entrevista donde hablaremos acerca de estos temas de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. En esta entrevista vamos a hablar. Cuando tengamos la entrevista, yo también les comunico para que ustedes tengan la oportunidad de observar la entrevista. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que ahorita hay una situación en todo el mundo. Algunos conocen, otros no conocen. Pero es necesario que los que no sepan, pues ya se enteren. Y los que ya saben, pues tengan la oportunidad de formarse. Miren, tenemos... Pues yo no sé muy bien los lugares, pero tenemos a un sacerdote por allá en otro país que no es Venezuela, que estaba en un matrimonio. Y resulta que no sé si se equivocó o no sé dónde estudió, no sé dónde se formó, no sé dónde se preparó, pero no se aseguró que fuera un hombre y una mujer. Casó a dos hombres. Eso no es matrimonio. Eso fue una obra de teatro, porque la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 y capítulo 3 y San Mateo capítulo 19 en adelante enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer y bendijo fue la unión del hombre y la mujer. Y entonces observaba cómo con tristeza hacía a unos políticos, a unas personas de gobierno importantes, supuestamente un matrimonio, una obra de teatro. Y ciertamente me imagino que le van a aplicar sanciones. Y comienzo diciendo esto porque también hay sacerdotes y obispos que están inclusive compartiendo en el altar con pastores protestantes y llaman a esto ecumenismo. Eso no está bien. Y entonces otros quieren que hayan sacerdotisas. Hay una situación tan fea ahorita, no solamente de pandemia, sino unas irregularidades en la fe que hoy Jesús en el Evangelio nos lo va a aclarar. Que hoy Jesús en el Evangelio nos va a decir que eso no está bien.
Y cuando una persona comete un error, comete una falla, y el pecado se hace en público y se participa en todos lados, hay que corregirlo. Y hay muchos predicadores que están corrigiendo esta situación que se está presentando, que los hombres le mojan la canoa, que las mujeres pues quieren vender cachapa, que le tuercen los cables y quieren contraer matrimonio, pero la iglesia no lo permite. Y acaba de decir el Vaticano que eso no está permitido y que la bendición de un hombre y un hombre, una mujer a mujer, no lo permite la iglesia, no lo permite Dios, entonces no se hace, y lo acaba de hacer un sacerdote. Lo acaba de decir la iglesia, y tenemos en los documentos de la iglesia donde no se permite a un pastor protestante estar en la Eucaristía con un sacerdote. No se le permite. Si quiere participar, que esté en la banca, pero que esté en el altar no se le permite. Donde los laicos quieren ir allá ante el altar y agarrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una situación tan difícil de eso a lo mejor hablaremos en la entrevista con Rafael Díaz. Por eso les invito a que estén pendientes y que vean lo que significa y lo que es el matrimonio. Porque el Padre Luis aclaraba muy bonito, punto por punto, acerca del matrimonio. Y cuando salga el video del matrimonio le voy a mostrar. Hoy Jesús dice en el Evangelio: ustedes son de este mundo y piensan como este mundo. Fíjense lo que está pasando ahorita en México, que están colocando y quieren modificar la Constitución para poder, escuchen bien, para poder sustentar el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, igualdad de género, que los niños puedan escoger si quiere ser hombre, que si quiere ser mujer, que los niños en las escuelas puedan disfrutar y compartir, y que les hablan de que eso es normal, de que no está bien. Desde la Constitución quieren meterlo. El mundo está al revés. Y hoy Jesús dice: ustedes son del mundo, por eso piensan así. Ustedes son de aquí, por eso piensan así. Morirán en su pecado. Morirán en su pecado. Y tristemente muchos católicos están apoyando toda esta sinvergüenzura. Y estoy diciendo porque inclusive hay sacerdotes, obispos, por allá en Alemania, que están apoyando estas circunstancias. Por allá en Argentina, que están apoyando estas circunstancias. Y eso no está bien. Usted católico tiene que estar preparado, colocarse firme, para no dejarse llevar por lo que es pecado. Al mal se le llama mal, al pecado, pecado, y a lo bueno, bueno. Y ustedes y yo debemos tener presente de que si el pecado se está cometiendo y se está haciendo, deben haber personas que lo denuncien. Y si hay personas que denuncian el pecado, debemos apoyar a esas personas. Debemos animar a esas personas. Porque resulta que cuando un predicador denuncia el pecado, la gente se emociona, se alegra, pero lo deja solo. Y una de las formas que ustedes y yo tenemos para apoyar en las redes sociales es compartiendo el Evangelio del día, compartiendo las enseñanzas. Compartiéndola significa mostrándola, que la coloquen en sus redes sociales. También dándole un dedito para arriba, un me gusta, porque hay muchas personas que están con su mente embotada y quieren dañar y quieren destruir. Predicar acerca de estos temas hoy día es un riesgo. Óigame bien. Predicar acerca de estos temas hoy día es que cierren el canal, que nos coloquen strike, que nos coloquen norma, bueno, que nos amenacen pues. Si sigue hablando de esto, te vamos a cerrar el canal. Y a lo mejor lo hagan porque yo esté hablando y no les expreso con claridad los puntos, porque hay palabras, escuchen bien, que esta plataforma tiene, que entonces cuando usted dice esas palabras, se activa la plataforma y nos mandan 3 strikes, nos cierran el canal. Entonces debemos tener en cuenta que como el mundo está pecando, quiere que ustedes y yo muramos en el pecado. Miren cómo Jesús lo expresa, para que ustedes vean qué es lo que dice el Evangelio de hoy. San Juan capítulo 8 versículo 21. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: oigan, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Yo me voy, ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. ¿Cuál es la preocupación que Jesús tenía para con los judíos? Que murieran en su pecado. No es que cometieran el pecado. La preocupación que Jesús tenía era que iban a morir en su pecado.
Y muchas de estas personas que andan apoyando todos estos cambios en la sexualidad, cambios en los niños, cambios en operaciones, los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, cambios en las normativas de la iglesia, todos estos pecados, inclusive sacerdotes que quieren casar a hombre con hombre y ya se han presentado. Y no solamente en la iglesia católica, también en la iglesia protestante hay muchas situaciones de escándalos como esta. Entonces dice Jesús, morirán en su pecado. El problema no es que hayan cometido un pecado, sino que van a morir con ese pecado. Y van a tener eso como si fuera bueno. Y si no hay personas que denuncien, y si no hay personas que digan lo que está mal, entonces muchas otras personas morirán en ese pecado. Oigan, a donde yo voy ustedes no pueden venir. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Cristo se ha ido a prepararnos un lugar y allá no podemos entrar si estamos muriendo en el pecado. Muriendo, conociendo realidades diferentes a la palabra de Dios. Díganme ustedes. Cuando una persona vaya a celebrar o vaya a hacer o vaya como quiera llamar supuestamente a los matrimonios de un hombre con un hombre, ¿en qué parte de la Biblia va a encontrar que Dios hizo al hombre para que se uniera con el hombre? Dígame usted. Si a eso lo llama Romanos 1:26, lo llama aberración. ¿En qué parte de la Biblia va a encontrar usted que Dios hizo a la mujer para que se uniera a la mujer? Si eso lo llama aberración la palabra de Dios. Por eso dice Jesús, morirán en su pecado. Morirán en su pecado. ¿Dónde van a justificar en México esto que se está sucediendo, los cambios a la Constitución? ¿Dónde van a sustentar que el niño puede ser niña o que la niña puede ser niño? Que se pueden cambiar los órganos, que eso hay que educarlos en la escuela. ¿Dónde van a justificar eso en la Biblia? Muéstreme en qué parte de la Biblia dice esta sinvergüenzura que están metiendo. O que agarre un sacerdote y pueda presidir la Eucaristía con un pastor protestante. Dígame, ¿dónde lo dice? Jesús dice que es pecado lo que enseñan los pastores. Si los protestantes ni siquiera creen en la hostia consagrada, no creen en la presencia de Jesucristo, ¿qué hacen entonces en el altar? Morirán en su pecado. El problema no es lo que están haciendo, es que van a morir en ese pecado y no podrán ir donde Jesucristo. Por eso hay que denunciarlo. Por eso hay que decirlo. Dios mediante, esta semana, a lo mejor la otra, vamos a tener la entrevista con Rafael Díaz y a lo mejor toquemos estos temas de lo que se está presentando el mundo al revés. Oye, para que salgamos de la ignorancia, para que no muramos en el pecado. Dijeron entonces los judíos, ¿estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Miren la respuesta de Jesús. ¿Por qué van a morir en el pecado? Porque la gente es de aquí abajo y Cristo es de arriba. Y la gente siempre, escúcheme bien, siempre va a preferir defender la doctrina de aquí abajo, los parámetros, las enseñanzas y las leyes de aquí abajo antes que la palabra de Dios. Por eso hacen falta cristianos que piensen como la palabra de Dios enseña. Que tengan una formación cristiana adecuada para poder decir, mire, eso que van a meter en la ley no está bien. Eso de que un sacerdote vaya a casar a un hombre y a un hombre, eso no está bien. A una mujer y a una mujer, eso no está bien. Eso de que un pastor vaya a levantarse ya en el altar a predicar o a presidir la Eucaristía, eso no está bien. Ustedes son de aquí abajo y los que son de aquí abajo piensan como los de abajo. Cristo es de arriba y piensa diferente. Eso no es la enseñanza de la palabra de Dios. Eso de quitarle la vida a un inocente en el vientre de la madre no está bien. Porque la palabra de Dios dice no matarás. Eso de quitarle la vida a un abuelito, un ancianito no está bien. La eutanasia no está bien. Entonces Jesús dice en la palabra el día de hoy, ustedes son de aquí abajo, por eso piensan así. Yo soy de arriba. La manera de pensar es la de Dios. Es cuando usted tiene en medio de todas estas circunstancias, usted dice, ¿qué hago, Padre? ¿Qué hago? El mundo está al revés. Tiene la cabeza hacia los pies. Está chueco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lea la Biblia. Busque
los bienes de arriba, lo que dice 2 de Corintios. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Jesús enseña, yo soy de allá arriba, ustedes son de aquí abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Nosotros no queremos creerle a Cristo. Nosotros le queremos creer a personas que se colocan delante de un micrófono en un video diciendo, vamos a aprobar la ley de la eutanasia. Levante la mano los que están de acuerdo. Y otros payasos aprobando esa ley. Vamos a aprobar la igualdad de género. Levante la mano. Y otros payasos. Y esas son las leyes que nos están dando. Vamos a aprobar que el niño decida si es niño o niña. Que la niña decida si es niña o niño. Vamos a aprobar que los niños empiecen a practicar la masturbación. Que les enseñen todo este mundo de su sexualidad desordenada. Y entonces hay muchos payasos levantando la mano. Y dice la palabra de Dios que hace falta cristianos que no piensen como el mundo. Que no piensen de esa manera para que no mueran en su pecado. Ahí diciendo sacerdote, vamos a casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Cuál es el problema? Vagabundo sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Le vas a entregar cuentas a Dios. Porque usted como sacerdote, aparte de causar un escándalo, estudió la Biblia y se dio cuenta. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su amo hizo algo indigno, recibirá muchos azotes por llevar a la perdición a un pueblo. Aquel que se paró allá en un púlpito y dijo, voy a invitar a un pastor, venga para que me acompañe en la misa, también recibirán muchos azotes, porque eso no está bien. Ustedes y yo debemos creer a lo que dice la palabra de Dios. Y si el mundo está al revés y está torcido, es el momento en que usted diga, ¿qué voy a hacer? Voy a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, voy a morir en mi pecado si empiezo a practicar esto. Si empiezo a practicar lo que el mundo me está enseñando. Violaciones, robos, asesinatos. Pecado tras pecado es lo que estamos aprendiendo. Y los cristianos, dormidos, asustados, no queremos hacer nada. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decirle a ustedes y mucho que condenar. Mucho lo que le tengo que decir y mucho que condenar. Oigan, el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que le digo al mundo. Y miren cómo termina el evangelio. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Después de Jesús hablarle, después de Jesús decirle a los judíos, no practiquen lo que el mundo enseña. No practiquen, aunque le impongan esas normas, aunque le impongan esos comportamientos, que vamos a amenazar a los sacerdotes cuando prediquen aquellos pasajes de las Escrituras que contradigan la igualdad de género. Pues métame preso, aquí estoy yo, primerito. No tengo miedo, no tengo problema. Pero lo voy a seguir predicando. Lo voy a seguir enseñando. Porque si yo lo enseño, yo confío en eso que dice Jesús. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Porque hacen falta sacerdotes, laicos, que sigan predicando. Aunque les cueste la vida. Y ya están practicando y ensayando las normas. Donde nos van a prohibir a los sacerdotes predicar aquellos pasajes de las Escrituras donde hablen que el matrimonio es hombre con mujer, mujer con hombre. Entonces van a prohibir esos pasajes de las Escrituras. Vamos a ver cuáles sacerdotes van a hacer caso a esto. Si ya hay algunos que están haciendo caso, casando hombre con hombre, habrán otros muchos que saldrán haciendo la misma sinvergüenzura. Pero eso es pecado. No porque lo haga un sacerdote.
No porque lo enseñe un sacerdote, es lo que enseña la iglesia. Porque la iglesia se pronunció y dijo, no hay bendición para homosexuales, para lesbianas. No la hay. Y si la iglesia lo enseña, debemos hacer caso. Porque la palabra de Dios lo enseña. Que haya un desobediente que diga, voy a celebrar la misa con un protestante, con un pastor, aquí delante de todo, me va a ayudar. Y ese protestante que está ahí no crea en la Eucaristía, tan fariseos son los dos. No significa que debemos creerle a eso o a ellos. Dice la palabra de Dios, cuando se predica, muchos creyeron en él cuando escucharon sus palabras. Aquí es donde viene, se acercan tiempos difíciles. Se acercan tiempos de mucha oración. Se acercan tiempos duros en la iglesia, donde llegarán a los templos y dirán, no va a hablar en contra de esto, de aquello, te callas. Y muchos sacerdotes se callarán. Tienes que hacer esto y aquello, y muchos sacerdotes lo harán. Pero el pueblo necesita escuchar la palabra de Dios. Pero el pueblo necesita oír el mensaje de Jesucristo. Muchos creyeron en él al escuchar su palabra. Muchas personas seguiremos fieles escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, no es un juego, es una realidad que se está presentando. Es una realidad que está pasando. Debemos orar mucho. Debemos pedirle a Dios mucho por esta circunstancia. Morirán en su pecado significa que la gente creerá que lo que está haciendo está bien, aunque no esté bien. Morirán en su pecado significa que seguirán practicando lo mismo, aunque usted le diga de mil maneras, y creerán que eso es lo mejor. Pero eso será un motivo de muerte para ellos. Debemos reflexionar. Y termino diciéndoles, a lo mejor en Venezuela no nos den la oportunidad de celebrar la Semana Santa, o a lo mejor sí. Si no nos dan la oportunidad de vivir la Semana Santa, busca en YouTube Biblia para Todos, Padre Marcos Galvis, así se llama el canal. Misa de hoy, la misa del día. Vamos a tener la Semana Santa por las redes sociales, la misa de todos los días, paso a paso, para que no le quiten la oportunidad a usted de la misa. Para que no le quiten la oportunidad de usted de escuchar la palabra de Dios. No se dejen quitar esa oportunidad. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que usted pueda disfrutar de la Santa Eucaristía. Ya en Venezuela nos han dicho, todavía mi obispo no me ha mandado. Escuchen bien, gente de Santa Rosa. Si mi obispo me dice no celebra la Eucaristía en la Semana Santa, haré caso. El gobierno sacó que no habrá la Semana Santa en público. Mi obispo no ha dicho nada. Si Dios quiere y María Santísima, vamos a tener el Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Si no nos dan la oportunidad, de la misma manera le diré, no pudimos hacerlo, vámonos a las redes sociales. Pero si me dan la oportunidad, en el nombre de Dios, vamos a tener la Semana Santa en Santa Rosa. Pediré los permisos para que pueda celebrar la Eucaristía, para que pueda por lo menos en Santa Rosa vivir la Semana Santa, porque hasta eso nos quieren prohibir. Entiendo la pandemia, entiendo la circunstancia, pero el año pasado fue terrible para mí como sacerdote no vivir la Semana Santa con el pueblo, no vivir la Semana Santa con las comunidades. Este año, si mi obispo, oigan bien, no me lo prohíbe, celebraremos la Semana Santa, porque hasta eso quieren prohibirnos. Tiempo de recogimiento, tiempo de reflexión, y no nos la dejan. Pasaron los carnavales y dieron permiso de carnavales. Ahí no había COVID, ahí no había nada. Viene la Semana Santa y nos quieren prohibir acercarnos al templo, acercarnos a Dios. Y en eso no estoy de acuerdo. Y con eso no comulgo. Y con eso no participo. Si mi obispo me dice no hay celebraciones, haré caso. Si mi obispo no me dice nada, pues tendremos la Semana Santa, Dios mediante, y ustedes la podrán disfrutar a través de las redes sociales. De manera de que sepamos de antemano
que hay muchas contrariedades también aquí en Venezuela, que hay muchos problemas, que hay muchas personas que se oponen a que la fe siga adelante. Pero la fe debe seguir adelante. Y gracias a Dios por los medios de comunicación que nos permite celebrar la Eucaristía, que nos permite vivir la Semana Santa. Morirán en su pecado. No nos dejemos engañar por leyes que parezcan buenas, por leyes que parezcan que no hacen daño, por leyes que vengan mentiras camuflajeadas de verdades. No, debemos confiar en lo que dice el Evangelio. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Él. Después de esta palabra debemos creer en Cristo, debemos creer en su palabra, debemos creer en Él, en el Evangelio, que es lo que les estoy predicando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.